Muy buenas y bienvenidos a una edición especial de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, deshojada a la margarita. Todo se ha acelerado y sobre todo se ha acelerado y precipitado en las últimas 24 horas. Pedro Sánchez ya tiene garantizada la investidura con los apoyos del Partido Nacionalista Vasco, también con Coalición Canaria, después de ese acuerdo con Puigdemont que se cerró este jueves. Un acuerdo que es muy grave. Se trata de un intento de reescribir lo que sucedió en Cataluña, lo que todos vimos y vivimos, y comprando el relato además de los independentistas y dejando a los jueces también a los pies de los caballos. Una situación de extrema gravedad es lo que estamos viviendo en este país. Enseguida lo analizamos todo porque vamos a ir por partes. Por un lado, queremos hablar con Ketty Garat para que nos cuente un poco cuál es el calendario de cara a la semana que viene. También hablaremos con Paloma Cervilla, ya nos va a contar la reacción del Partido Popular, sobre todo esas manifestaciones convocadas, concentraciones para el próximo domingo en prácticamente pues todas las plazas de España. Después hablaremos con la jurista, nuestra columnista Lupe Sánchez, para hablar de las consecuencias para la democracia española de ese pacto firmado entre el gobierno, entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Vamos a seguir hablando también y pulsando lo que está ocurriendo en las calles, porque la tensión continúa, las movilizaciones continúan, sobre todo en la calle Ferraz y también en los aledaños de otras sedes del Partido Socialista en toda España. Marcos Ondarra nos lo va a contar. Se cumple precisamente una semana de esas movilizaciones, esas concentraciones en la sede del Partido Socialista, como decimos. Y es que este acuerdo también ha traído consigo algo bastante inédito, cierta unanimidad entre el aparato judicial, entre los jueces, entre los fiscales, tanto de tendencia conservadora como progresista. Casi todas las asociaciones tachan y condenan este acuerdo. Como ven, obviamente toca hablar de la investidura, toca hablar de la amnistía, toca hablar de los pactos. Arrancamos ya. Y empezamos por el principio, como siempre, saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. Muy buenas por decir algo. Bueno, siempre hay que mantener la educación y la cordialidad y no perder tampoco el buen humor. No dejemos que nos amarguen la vida los políticos. Eso lo primero. Pero sí que es cierto que son días de mucha preocupación, de mucha gravedad. Se nos agotan los adjetivos. Yo creo que lo has explicado perfectamente bien en la introducción de este programa. Estamos ahora mismo en un punto en el que ya sabemos que Pedro Sánchez va a volver a ser presidente del gobierno. Yo no tenía dudas al respecto y de hecho ahora hablaremos de Ketty porque le he ganado una apuesta o le voy a ganar si todo sale según lo previsto. Pero sí que es cierto que hay una novedad. Yo creo que respecto a otras veces hay una novedad, porque en España, dado el sistema electoral y la composición del Parlamento, hemos visto otras muchas veces cómo los gobiernos de turno han accedido, o los partidos mayoritarios de turno han accedido a pastelear, transaccionar con los independentistas, con los nacionalistas, con las minorías que tenían presencia en el Congreso de los Diputados, con tal de sacar sus votos en la investidura. Esto lo hemos visto muchas veces, se lo hemos visto a González, se lo hemos visto a Aznar, se lo hemos visto a Rajoy, se lo hemos visto a Zapatero. Es decir, esto no es una novedad. Es decir, el chalaneo, el compadreo, las cesiones, las transferencias, el dinero, el toma y daca, esto nos puede resultar más o menos repugnante, porque es verdad que ahora se está llegando a unos niveles inauditos, quizás nunca vistos, que están y que van a poner van a poner a prueba el sistema. Pero es cierto que aquí Sánchez ha dado un paso más, y es que no solo ha ido por el lado de las cesiones a las comunidades autónomas, sino que además en su pacto con Junts está humillando públicamente al Estado, a la nación, porque asume, como tú muy bien has dicho, toda la dialéctica, todo el marco mental del independentismo catalán, que sostiene que hay un problema histórico entre Cataluña y España y que sostiene que todo lo que pasó hace 6 años fue fruto de un problema de España que no supo lidiar con los independentistas. Es decir, que ellos no tuvieron culpa de nada, que los problemas y los errores fueron nuestros y que ahora debemos perdonarles, borrar los delitos cometidos y encima poco menos que pedirles perdón y entregarles a cambio todo lo que nos están pidiendo. Yo creo que esto es inasumible desde el punto de vista moral.
de un país. Me parece completamente irresponsable, intolerable que el gobierno que preside España se arrodille de esta manera y se humille de esta manera ante un prófugo de la justicia. Y aunque nos digan, no os preocupéis porque en el acuerdo no hay nada concreto, todo queda ahí en ya veremos, más adelante se negociará, sí, lo que quieras, pero ya te has comido de inicio todo el discursito del independentismo. Y esto hace un daño terrible, porque nos deja a todos los españoles como imbéciles, nos desarma internacionalmente, porque hemos estado diciendo que Puigdemont era un prófugo y ahora hay que recibirle aquí en loor de multitudes. Y creo que establece un precedente peligrosísimo. Y por supuesto que ahora ya no nos vamos a creer nada de lo que nos digan, porque ya sabemos los precedentes. Se nos dijo que no iba a haber indultos y los hubo. Se nos dijo que no iba a haber amnistía y la va a haber. Por cierto, la amnistía, tal y como está puesta y concebida, lo que hace, y este acuerdo con Junts lo reafirma y lo recalca, lo que hace es romper por completo el principio de la separación de poderes, que es básico en una democracia. Porque tú lo has dicho muy bien antes, pero hay que recalcarlo. En una democracia, lo que sale de las urnas está muy bien, es el Parlamento, muy bien, fenomenal, la sede de la soberanía nacional, pero la soberanía nacional se expresa a través de varias instituciones y varios poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en una democracia lo que hay es el imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y lo que no puede ser es que el Parlamento se erija en juez del Poder Judicial y se vayan ahora a poner a enmendar la plana a los jueces que han sentenciado previamente delitos y han castigado comportamientos y se pongan encima a hacer comisiones de investigación sobre una posible persecución intencionada de los independentistas. Esto es que los políticos van a juzgar a los jueces. Esto es el fin del sistema tal y como se concibe, porque es, insisto, la base de la democracia, la separación de poderes. No hay ningún poder que prevalezca sobre el otro. Nadie está por encima de la ley. Y claro que sí hay límites a lo que hace un Parlamento. Sánchez podrá tener la mayoría del Parlamento a su favor, pero el Parlamento no está legitimado en democracia para saltarse la ley ni hacer lo que le dé la gana. No, señores, la ley está por encima de todo y la Constitución española también. Por tanto, creo que hay que recalcarlo porque hay que hacer pedagogía democrática, porque a veces yo creo, y en este caso más, se está viendo con muchísima claridad que una parte de españoles no se están enterando de la gravedad de la situación. Afortunadamente hemos visto que sí que han tomado plenamente conciencia todos aquellos que tienen que ver directamente con el Poder Judicial. Los fiscales, los jueces, los abogados, los letrados, todos estos han salido en tromba, sin importar si son de derechas, de izquierdas. Han entendido que esto no es un tema ideológico, que esto es un tema de democracia. Y yo creo que hay que ser conscientes todos de la gravedad y de la importancia del asunto y, por supuesto, ahora mismo lo único que cabe, puesto que Sánchez va a ser elegido otra vez, lo único que cabe es protestar, salir a las calles y yo todavía atisbo cierta esperanza de que pueda haber algún valiente que en el Congreso de los Diputados, cuando llegue la votación, pues se atreva a pues votar con la democracia, con la dignidad y con la gente decente. Pues vamos, Álvaro, si te parece, precisamente ya los plazos, a hablar, pues a empezar por el principio. Saludamos a Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro, Rocío? ¿Cómo estáis? Para hablar de esos plazos, que la semana que viene ya damos por hecho, Pedro Sánchez será investido presidente en primera votación, además. Pues sí, todo parece indicar a que ese es el escenario que se abre paso. Antes de nada decir que, evidentemente, como decía Álvaro antes, no me alegro, pero parece que me ha ganado la apuesta, y no me alegro porque yo creo que la amenaza que tenemos frente a nosotros es real. Y la verdad es que yo reconozco, admito que es tal la dimensión de la afrenta que tenemos frente a nosotros, y no es algo hiperbólico, sino es algo que reconocen hasta los propios socios de Sánchez que han suscrito los últimos pactos. Hoy en una conversación informal con periodistas, Antonio Ortúzar reconocía que estábamos viviendo una etapa de transición de régimen, que él se sentía
como en el 77, y esto, pues, en fin, yo no sé si es evidente que si estamos ante una etapa de transición de régimen, claramente vamos a peor, pero la verdad es que todavía me cuesta creer, precisamente por esa dimensión, que no vaya a pasar nada. Es verdad que todo parece indicar que no, que el día 15, miércoles de la semana que viene, el presidente del Gobierno en funciones se enfrenta a la primera jornada del debate de investidura, el 16 primera votación y saldrá investido, salvo sorpresa o salvo contratiempo, en esa primera votación, y por 179 votos, que esto es algo además que es incluso mejor que las mejores perspectivas que tenía el Palacio de la Moncloa, porque básicamente, como hemos adelantado hoy en The Objective, ha conseguido amarrar también los votos de Coalición Canaria, que llevaban trabajándoselo sigilosamente desde el verano, desde antes de la constitución de las Cortes, en conversaciones discretas, pero en conversaciones con Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno canario, que tiene bueno, pues el respaldo del Partido Popular para formar gobierno allí en las Islas Canarias. Y 179 votos. En términos cuantitativos es relevante que ellos ya están hablando, aparte de un salto cualitativo, porque consiguen precisamente arrebatarle un socio, una alianza al Partido Popular. En términos cuantitativos ellos hablan de 12,5 millones de votos, 12.500.000 votos, que son todos los que suman precisamente esos 57 parlamentarios que apoyan a los parlamentarios de los 121 y 31 de PSOE y Sumar, y frente a ello, pues 11.170.000 creo que son los que tiene Partido Popular y Vox. Y a ese congreso vamos a asistir, a un congreso partido por la mitad, que yo creo que vamos a una investidura realmente a cara de perro, una investidura muy bronca, tanto dentro como fuera del hemiciclo. El Gobierno ya está empezando a deslizar, las fuentes que consultamos habitualmente en The Objective, que vamos a ir a un congreso sitiado, a un debate parlamentario, nada más y nada menos que una investidura de un presidente del Gobierno, en un congreso sitiado. Hemos visto cuál es el tenor de la calle, el que nos han ido relatando nuestros compañeros Unai y Marcos Ondarra en la última semana, un clima de malestar creciente y también creciente cuantitativamente, porque cada vez son más las personas que se manifiestan en la calle, y yo creo que esto se va a percibir también en el exterior. Con lo cual, pues para ese tono, ya digo, tanto bronco dentro como de malestar fuera, pues nos tenemos que preparar. Esto, Ketty, que yo te quería preguntar si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que haya algún valiente dentro de esos 179 escaños que ahora mismo parece tener asegurado Sánchez, que pueda votar de otra manera, o que se pueda ausentar de la votación, o que pueda abstenerse, o que incluso, mira, no pido un cambio de voto, pero por lo menos que entreguen el acta de diputado por dignidad y por principios y se la dejen a otro. Yo siempre he dicho que no, Álvaro, y si lo que ponemos es la lupa sobre el Grupo Parlamentario Socialista, yo te diría que no hay ese tipo de valientes en el Grupo Parlamentario Socialista. Y si tenía alguna mínima duda de que esto pudiera cambiar, yo creo que hoy lo ha despejado Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, cuando ha empezado su intervención vinculando precisamente su tolerancia o su nivel de tolerancia a las cesiones fiscales y no a las cesiones políticas, porque como tú bien has relatado al principio de este podcast, lo relevante aquí es cómo el Gobierno le compra el relato independentista, es la literatura, también es la ley de amnistía, que no conocemos, por cierto, que esta también es otra involución democrática, que ya se haya llegado a amarrar todos los votos para una investidura sobre la base de una ley que todavía no se ha registrado, que todavía no tenemos constancia de que Junts haya firmado, al menos no lo había hecho esta mañana, y que todavía no conocemos cuál es su contenido y si realmente afecta o no afecta al núcleo duro de Junts en este nuevo famoso concepto de lawfare. Con lo cual, bueno, yo la verdad es que no tengo esperanzas, ya digo, a juzgar por las palabras de Emiliano García Paje, por su vinculación a la tolerancia de las cuestiones fiscales, pero no
más allá de decir que está en contra de la amnistía, no ha vinculado precisamente su tolerancia, que se traduce precisamente en una orden concreta y directa a sus 8 parlamentarios por Castilla-La Mancha de que voten en contra de la investidura, vinculándolo a la ley de amnistía. Eso no se ha producido y yo creo que eso no se va a producir en ningún caso, salvo sorpresa, y ojalá me equivocara. Pero yo creo que la única sorpresa, y creo que tampoco la va a haber, podría estar en los diputados de Podemos. Hoy se ha convocado una nueva consulta por parte de Yone Belarra, de la secretaria general del partido, la segunda en apenas una semana, porque hace una semana se convoca una primera consulta para marcar las líneas generales del partido de Podemos y para básicamente presionar para conseguir que Irene Montero fuera ministra, situándola como referente del partido. Y ahora lo que dicen directamente, lo que consultan a sus militantes, a sus bases, es sobre el acuerdo. ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, lo que opinan, y así lo contamos y lo contaremos en los próximos días también en nuestro periódico, es que Sumar y el Partido Socialista no ven ninguna posibilidad de que se atrevan a llevar a la práctica sus amenazas y que, ni les van a conceder ministerios ni se van a atrever a votar en contra, y además creen que es bastante patético, dicen literalmente, que estén estirando el chicle de esa supuesta, de esa advertencia o de esa supuesta amenaza. Pero bueno, yo no daría por cerrado el tema. Primero porque la consulta se presenta y sobre todo porque nos llegan también fuentes de Podemos que nos dicen que de la misma manera en la que Yolanda Díaz ha intentado humillar a Podemos, ahora nosotros la vamos a humillar a ella. Ese es un textual que está ahí y que cada uno puede juzgar e interpretar como quiera, pero eso es lo que dicen ahora mismo desde Podemos. Es verdad que Podemos siempre ha jugado a los faroles, a los órdagos, a tirar la piedra y esconder la mano, a decir que iban a votar en contra de los presupuestos por el incremento del gasto en defensa y votar a favor, a decir que iban a votar en contra de la reforma de la ley del sí es sí y votar a favor, a decir que iban a votar en contra del envío de armas a Ucrania y acabar votando a favor. Bueno, eso de hecho ni siquiera se votó en el Parlamento, pero amenazas constantes de rupturas del gobierno de la coalición durante 4 años, verdad que nos suenan a todos y no se han producido en ningún momento a lo largo de la legislatura pasada. Con lo cual, tampoco creo que ahí podríamos esperar, un acto de heroicidad que no sería heroicidad, sería pragmatismo o sería interés personal porque les quitan precisamente su propia poltrona y sus propios ministerios. Pero si hay alguna duda en alguna parte del arco parlamentario, desde luego yo lo ubicaría ahí, en Podemos, y no en el Partido Socialista ni en ninguno del resto de los socios. Muy bien, pues yo creo que tenemos claro que va a salir elegido Pedro Sánchez, por lo que nos está contando Ketty Garat. Yo no tengo ninguna duda que Podemos va a votar a favor. Sería una sorpresa gigantesca, pero yo creo que eso se arregla con 2, 3, 4 o los ministerios que hagan falta. Faltaría más. Vamos a, por favor, si se está cediendo en todo con los independentistas, ¿cómo no se va a ceder para tener los votos de Podemos? Vamos, hombre. Entiendo que la primera de Estado, direcciones generales, claro, anda que no hay cargos. Entiendo que la primera intención de Sánchez y Yolanda Díaz es arrinconarles, humillarles y no darles nada, pero si necesitan sus votos, pues in extremis le darán lo que haga falta, faltaría más. Bueno, esto, Ketty, un saludo y seguimos hablando la semana que viene. Gracias, Ketty. Pues tenemos con nosotros también a la jurista, nuestra columnista Guadalupe Sánchez. Lupe, muy buenas. Te pido una valoración rápida sobre el texto que ya conocemos de ese acuerdo entre Sánchez y Puigdemont. ¿Qué supone para la democracia española? Bueno, pues en primer lugar supone sin lugar a dudas el pistoletazo de salida de ese procés nacional liderado por el PSOE, que algunos ya anticipamos tras la derogación de la sedición el año pasado. También conlleva un ataque frontal al marco constitucional tal y como lo conocemos. Es una enmienda a la totalidad de la Constitución, de la igualdad ante la ley, de la separación de poderes en la que ésta se fundamenta, por 2 cuestiones principales. Uno, porque aunque ya sabíamos tras verbalizar Sánchez que iba a haber amnistía,
la constata como parte del acuerdo de investidura y además confirma que va a retrotraer sus efectos a más de 10 años, es decir, en un periodo más o menos de unos 13-15 años, y que va a permitir que una serie de personas, todas ellas independentistas, por una mera cuestión de conveniencia, es decir, porque lo necesita Pedro Sánchez para ser investido, pues se puedan situar al margen de la legalidad y no responder de sus crímenes ante los tribunales. Los que ya hayan sido juzgados y condenados, pues se borrará el delito, ni siquiera le quedarán los antecedentes penales, incluso si la sentencia no es firme podrían ser indemnizados, y aquellos que no hayan sido juzgados aún, pues no tendrán que sentarse a responder ante el tribunal competente. Y luego, en segundo lugar, constata lo que ya mucho venimos avisando que iba a ser esta nueva legislatura, que es un ataque frontal contra el Poder Judicial con el objetivo de intervenirlo y controlarlo. El acuerdo compra desde la primera hasta la última coma la narrativa procesista, incluida la del peligroso término de lawfare, que para que la gente me entienda, lo que quiere decir es que durante este periodo de 10-15 años los tribunales de justicia han prevaricado utilizando su posición judicial para la persecución política del independentismo. Llega hasta tal punto que trasciende la mera narrativa y se habla de crear comisiones parlamentarias que investiguen si las resoluciones judiciales dictadas pues durante esos 10-15 años han podido incurrir en esa aberración antidemocrática que es el lawfare, que como podéis imaginar es una injerencia inadmisible del Ejecutivo en el judicial. De hecho, lo que supone es que el judicial se arroga la potestad el judicial, no, el ejecutivo, perdón, se arroga la potestad de controlar al Poder Judicial, como durante la Segunda República sucedía con los comisarios de justicia dependientes del ministerio correspondiente que el gobierno colocaba en el Tribunal Supremo y que mandaba a todos los tribunales para supervisar todos los expedientes. Pues esta vez en sede parlamentaria, es decir, los jueces ahora van a tener que responder ante los criminales a los que juzgaron y sentenciaron. Guadalupe, pues muchas gracias por tu valoración, y la semana que viene seguramente requerimos de otra vez tu presencia, porque me temo que la situación va a seguir por este camino. Gracias. Y vamos ya pues un poco a conocer el pulso de la calle todos estos días, desde hace una semana, en las sedes del Partido Socialista en toda España y concretamente en la calle Ferraz. Se han producido concentraciones, Marcos Ondarra nos lo ha ido contando, de diferente grado, y como decimos, se cumple una semana, ayer fue la más multitudinaria, 8.000 personas, pero bueno, vamos a saludarle. Marcos, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Un placer. ¿Y qué esperamos que pase en los próximos días? Porque ha ido increciendo también la tensión, también esos disturbios, también la afluencia de gente, pero ¿qué podemos esperar? Sí, probablemente los 2 días más tensos fueron este pasado martes y este pasado jueves, ¿no? Es verdad que este viernes continúan las protestas, la movilización o la llamada a la movilización de los organizadores es constante y permanente, pero con arreglo a lo que sucedió la semana pasada también podemos intuir que este fin de semana precisamente pues la derecha descansa y además hay convocatorias alternativas, ¿no? En este caso entra en juego el Partido Popular con la llamada a la manifestación pacífica el domingo por la mañana y demás. Entonces lo esperable este fin de semana es que decaiga la afluencia ante la madrileña calle de Ferraz, que ha sido el epicentro prácticamente de toda la turbulencia política esta semana. Y es donde hemos estado, palpando lo que llama Raúl del Pozo el ruido de la calle, y este ha sido bastante contundente. O sea, ¿crees que por esas movilizaciones del domingo la cosa, lejos de incrementarse, puede suavizarse por coincidir, también un partido de fútbol? Eso es verdad que son cuestiones que afectan, que parece una broma, pero afectan. No, es absolutamente cierto. De hecho, las concentraciones comenzaron el viernes 3 de noviembre en Ferraz
con una afluencia bastante destacada y cayeron en picado sábado y domingo. El sábado fue aquel día en el que Esperanza Aguirre nos regaló aquella imagen en la que aparecía cortando la calle de Ferraz y demás, pero le acompañaban decenas de personas y además llamativamente más senectos, más mayores que la media de edad que ha caracterizado las concentraciones de entre semana, ¿no? La postura de Vox ante esas convocatorias del Partido Popular, ¿cuál está siendo? Ha sido la de sumarse. Ellos están insistiendo en que ahora mismo no es el tiempo de partidos, así lo están diciendo, y se van a sumar a toda manifestación, sea convocada por la sociedad civil, sea convocada por redes sociales o sea convocada en este caso por el Partido Popular. Ellos han anunciado que se van a sumar a la manifestación de este domingo a las 12 horas en Puerta del Sol y que van a solicitar al Partido Popular, y así lo han hecho, que exista también movilizaciones institucionales en aquellos ayuntamientos y gobiernos regionales en los que PP y Vox gobiernan en coalición, en aquellos ayuntamientos y en aquellos gobiernos en los que Vox arguye no existe una mayoría golpista, porque ellos hablan ya claramente de autogolpe en este sentido. Marcos, ¿la intención es seguir las manifestaciones en Ferraz todos los días? Sí, la llamada movilización, en términos de los organizadores, es constante, permanente y creciente. Y de cara a perdonar. No, iba a decir lo mismo. No hay como decirte, no hay un punto final en el horizonte. No, pero eso es. Yo íbamos a preguntar, Marcos, por la investidura. Es decir, ¿se está previendo ya una manifestación en las puertas del Congreso coincidiendo con la investidura? Por lo pronto eso no ha sido convocado. La semana que viene, con motivo de la investidura, a partir del lunes es probable que se vuelvan a recrudecer las manifestaciones ante Ferraz, pero por lo pronto, en este momento, no hay ninguna convocatoria a rodear el Congreso. Se hizo tímidamente por parte de un par de agitadores en redes sociales creo que fue el pasado martes, por parte de un par de agitadores, pero se quedó en una concentración marginal a la que acudieron decenas de personas y se sentaron al ver el despliegue policial que existía para cubrir el Congreso. No existe, por lo pronto, una llamada a rodear el Congreso, que por otro lado es lo que sucedió o lo que instigó Podemos en 2016, que ahora se lleva las manos a la cabeza, se rasga las vestiduras con las imágenes que estamos viendo en Ferraz, pero cabe recordar que ellos han sido impulsores y propulsores directos de unas manifestaciones mucho más crudas. Por ejemplo, en 2016 rodea el Congreso en el que se lanzaban objetos a algunos diputados, a algunos representantes de la nación. Recuerdo. Y en Andalucía directamente el PSOE andaluz fletó autobuses para que acudieran militantes a rodear el Parlamento andaluz. Oye, cuéntanos un poco cómo es la gente que está asistiendo a esas manifestaciones. Es muy variopinta y muy diversa. Es muy interesante esta reflexión y esta pregunta, porque es evidente que por parte de algunos medios ha existido un empeño por caricaturizar o por incluso criminalizar a los manifestantes, pero cuando en una concentración hay 8.000 personas y cuando esta concentración se produce en contra de la amnistía, donde caben sensibilidades tan diversas como la socialdemocracia, la derecha liberal, la derecha conservadora, etcétera, etcétera, pues cabe esperar un espectro de lo más amplio, y así ha sido en las concentraciones que se han producido ante la sede de Ferraz. Estamos hablando de que existían, evidentemente, a título de partido, ha acudido Vox con representación parlamentaria, pero ha habido grupúsculos también más marginales, como Hacer Nación, como puede ser Democracia Nacional, etcétera, etcétera. Pero había gente de todas las edades y de muy distintas sensibilidades. ¿Y violentos cuántos? Es decir, ¿cómo calificarías tú el número de violentos? Porque es evidente que en las imágenes de televisión hemos visto gente haciendo el saludo, romano, gente declaradamente fascista, nazi, sí, ultra, cantando además consignas, muy extremas. Sí. ¿Qué porcentaje de los asistentes? Si convenimos con arreglo a los datos que ofreció la delegación del gobierno, en que había 8.000 manifestantes, y que 80 manifestantes por esa regla de 3 sería el 1%, en torno al 2%, sería una cifra generosa para con los radicales. Y entre los demás... existía incluso rechazo. Es que cabe recordar que el martes, cuando se produjo por primera vez un enfrentamiento ya muy duro entre los manifestantes y la Policía Nacional,
al día siguiente fueron muchos de los manifestantes quienes ayudaron a la policía a identificar a ciertos sujetos radicales. No, pero te iba a preguntar si entre los demás tú crees que son todo votantes de Vox o hay también gente del PP, gente de otros partidos. Del PSOE. En absoluto. Simpatizantes del Partido Popular y Vox, por supuesto que había, y me consta. Y bueno, y de hecho había representantes de Vox entre los manifestantes. Pero yo también estuve el lunes prácticamente en primera fila de la concentración. Y el martes me llamó mucho la atención que cuando estaba buscando a los representantes de Vox, ellos ya no se encontraban en la cabecera. Se encontraban a la altura de la cripta. Para quienes han estado en la calle Ferraz, que corta con... ¿Es Marqués de Urquijo? Sí, Marqués de Urquijo, sí. Se encontraban en la cripta y cuando yo le pregunté a uno de los miembros de Vox por qué no estaban esta vez en la cabecera, me respondió con total franqueza que es que había gente muy extraña, que había gente muy rara en la cabecera. Y así es, había gente... abiertamente neonazi, cantando consignas como aquí están los nacionalistas, haciendo el saludo romano, etcétera, etcétera. Y ante eso, pues evidentemente no son ni mucho menos simpatizantes de Vox, sino que forman parte de otros grupúsculos que ya están organizados políticamente. Pero ¿dirías que la inmensa mayoría entonces de los manifestantes están a favor de la democracia y de la Constitución? Absolutamente. A pesar de las imágenes que algunos nos están queriendo trasladar de esas manifestaciones que parece que fueran de nazis. Absolutamente. Absolutamente. Y dentro de los manifestantes ya hay distintos posicionamientos con respecto a lo que pudiera o no pudiera hacer el rey, con respecto a su interpretación de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero desde luego la mayoría no estaban por un enfrentamiento violento con la policía. Eso desde luego. ¿Y el comportamiento de la policía ha cambiado en estos días, Marcos? Es decir, porque sí, vimos el primer día una actuación un poquito polémica excesiva. ¿Y ya eso se ha moderado? Por supuesto. Además, el lunes, tal y como se percibe en los vídeos y en las imágenes que nosotros tomamos en primera fila, el lunes había muchos agentes, por no decir prácticamente la totalidad, que no llevaban el número de identificación. Esto, evidentemente, puede conllevar a que algunos se excedan o se propasen en el desarrollo de su función ahí. Porque no se puede tomar represalias o no se puede investigar de una manera, digamos, tan nítida como cuando van identificados. El lunes, sin previo aviso, por megafonía, se comenzó a cargar con porrazos y, a posteriori, se utilizó gas lacrimógeno, que como ya recordamos el otro día en este podcast, está reservado a situaciones de extrema violencia. Solo se había utilizado, la última vez que se había utilizado era 2014 en España. Y el martes, al palpar la indignación, al haber recibido probablemente el reproche de algunos de los compañeros, de algún subinspector y demás, los policías no solo iban identificados, sino que fueron mucho más prudentes y operaron con arreglo, a mi entender, a lo que deberían hacer. Hasta que no se rompió la barrera por parte de los manifestantes, el martes se rompió la barrera por parte de los manifestantes y se lanzaron valles a los agentes, no comenzaron a cargar. Y aún así habían avisado previamente por megafonía. Lo que sí que hay, yo que tengo más... Ha habido, de todos modos, perdón Álvaro, excesos a lo largo de estos días, más allá del lunes, es evidente, y ahí están las imágenes sobradas de gente de chavales siendo perseguidos por la calle, cuando ya no representaban un peligro, cuando ya se habían disuelto. No, lo que sí que yo percibo es al menos desde fuera, yo no he estado en las manifestaciones, pero lo que veo, yo sí que creo que aquí hay una doble vara de medir, y no sé si es que nos hemos vuelto más conservadores con el paso de los años en España o no, o es que hay una doble vara en función de quién se manifiesta, porque yo recuerdo muy bien cómo fue el 15M. Lo recuerdo muy bien. Y en el 15M la gente fue un día a la Puerta del Sol, se asentó allí y no se les disolvió. Se quedaron varios días, bastantes días. Y aquí es verdad que ha habido unos comportamientos un poco violentos en alguno de los días, como decía Marcos, pero por ejemplo yo ayer vi que unos chavales, después de haberse disuelto, digamos, la parte más violenta de la manifestación, unos chavales intentaron hacer una sentada en la calle y por lo que he tenido conocimiento, la policía no les dejó, o sea, no pudieron ni siquiera estar ahí toda la noche. Y bueno, pues, y digo yo, ¿qué pasa? O sea, ni siquiera vamos a poder estar ahí pacíficamente sentados en el suelo protestando, porque entonces va a ser imposible hacer una manifestación pacífica. O sea, yo creo que aquí
algo de tolerancia debería haber con los manifestantes, puesto que hay un momento de enorme gravedad, o al menos una parte importante de la sociedad española tiene la conciencia de que es un momento grave. Y por tanto, si son pacíficos, habría que dejarles por lo menos el derecho al pataleo. Porque es que si no, ¿qué nos queda? Porque es que si no estás poco menos que alentando a tomar una actitud mucho más violenta, ¿no? Mucho más radical, ¿no? No, evidentemente, si fue lo que sucedió el lunes, por ejemplo. La reacción desmedida de la policía fue la que generó el martes una reacción incluso violenta por parte de algunos manifestantes. Si existen españoles que tienen la percepción de que la Policía Nacional se está sobrepasando en el uso y ejercicio de sus funciones, pues habrá cada vez más españoles o manifestantes rebotados que irán con más beligerancia y que irán en mayor número a la calle Ferraz a enfrentarse o a manifestarse. Bueno, en cualquier caso hay que recordarle a todo el mundo, porque aquí se ponen escrupulosos muchos, que en modo alguno las imágenes que hemos visto en Ferraz se parecen ni a lo que aconteció en Cataluña hace 6 años, ni se acercan, vamos, ni a lo que se ha visto en otros países. Es decir, por ejemplo, yo ayer estuve viendo unas imágenes, creo que eran de Rumanía, que estuvieron hace poco protestando también por una ley muy controvertida del gobierno. Y consiguieron pararla, y fue con unos disturbios gravísimos. En las manifestaciones de estos días se ve claramente que son muy pocos los que son violentos, que son muy jóvenes, la mayoría. Yo tampoco he estado presente, es lo que he visto por las imágenes, y que tampoco, no digo que no esté justificada cuando, oye, mueves vallas o tiras vallas o lanzas objetos a la policía, pero que no eran las imágenes que hemos visto en Cataluña ni de lejos. Aquí hay dos cosas a comentar. En primer lugar, yo creo que a la luz de la razón, y a cualquiera que tenga 2 dedos de frente, se le hace muy evidente la hipocresía de que la izquierda oficial, tanto PSOE como Unidas Podemos, se rasgan ahora las vestiduras ante las imágenes que estamos viendo en Ferraz, cuando precisamente están amnistiando a delincuentes callejeros que cometieron unas tropelías en las calles de Barcelona mucho más graves a las que se están viendo ahora en la calle de Madrid. Entonces, ¿con arreglo a qué se pueden rasgar las vestiduras ante la actitud de los manifestantes en la calle Ferraz si están amnistiando unas actitudes mucho más violentas por parte de los CDR, por parte del Tsunami Democrático? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en referencia a la juventud de los manifestantes, yo creo que es evidente que de un tiempo a esta parte se ha producido un cambio ya cultural, incluso sociológico, ¿no?, de paradigma. La izquierda lleva mucho tiempo detentando en las instituciones, y ahora la rebeldía, ese impulso rebelde, ese incluso movimiento antisistema está en la juventud de derechas, que es además una nueva derecha bastante punk y bastante rebelde. Se ve, por ejemplo, en que no comparten, hablando de la diferencia entre manifestantes, en que no comparte esta nueva derecha joven muchas de las consignas que sí lo hace la derecha boomer, llamémosla, por ejemplo, en referencia a algunos contenidos sobre la Constitución, sobre el rey, incluso sobre la policía. ¿De dónde procedían, por ejemplo, esos cánticos? Bueno, si se me permite reproducirlos. Felipe Masón, defiende tu nación, la Constitución destruye la nación, etcétera, etcétera. O sea, esa pancarta que hemos visto de la Constitución destruye la nación. O sea, esto realmente... Son jóvenes de derechas antisistema. Pero claro, esta gente, o sea, pretende que con esa pancarta pretende sumar a todos los españoles detrás de esa pancarta. Es imposible. Si precisamente lo que estamos haciendo es intentar defender a la Constitución, estamos intentando defender la Constitución ante el ataque del gobierno y de las instituciones. Es decir, flaco favor, claro, hacen esas imágenes. Es que esa pancarta divide más que une. En esa pancarta lo que hace es reflejar el malestar o el desacuerdo con el sistema que muchos jóvenes ahora mismo tienen, del mismo modo que... Es interesante, la verdad, ese giro sociológico de protesta. Claro, pero a esos jóvenes hay que explicarles, o alguien les debería explicar, que la Constitución, precisamente, es lo que nos protege de la barbarie y de la tiranía. Y nos puede gustar más o menos. Y por supuesto que nadie tiene por qué compartir todos los artículos incluidos en la Constitución, pero ahora mismo es el paraguas que nos protege. Por tanto, atacar la Constitución en un momento en el que se está desafiando abiertamente la Constitución por parte del gobierno
yo creo que hace mucho daño, o al menos no es lo más adecuado en un momento en el que deberíamos estar todos unidos precisamente detrás de la Constitución. Yo creo que un principio, bueno, pero es que también si nos queremos unir en torno a un principio, podríamos unirnos en torno al principio de la nación, ¿no? Que es incluso ulterior o más o que precede a la Constitución. Pero y es lo que está ahora mismo en jaque. Pero esa gente, ¿qué sistema propone? ¿Propone una democracia o propone una dictadura? Es que no esto lo sé. Bueno, no creo que tengan un pensamiento tan articulado. Bueno, pues es que eso es lógico que a ciertos españoles nos preocupe, porque si la alternativa a Sánchez son esos tipos defendiendo que hay que destruir la Constitución, mal asunto. Es decir, yo creo que aquí hay que tener claro que los principios democráticos están por encima de cualquier otra cosa. Al final estos jóvenes son el reflejo especular del juego que ha llevado la izquierda durante mucho tiempo. Unidas Podemos importó desde Argentina en 2013-2014 los scratches, tildándolos de jarabe democrático y demás, y ahora digamos, han enseñado a jugar a muchos españoles, y ahora hay españoles en el bando contrario que también quieren jugar a ese tipo de juegos. Yo creo que el paralelismo sería ese. Sin duda, la verdad, es muy interesante. Iremos viendo porque, bueno, pues está previsto, ¿no?, que sigan produciéndose hasta que se produzca la investidura, y nos lo irás contando tanto en las crónicas como en los vídeos también con Unai, tanto aquí en el podcast. Gracias, Marcos. Un placer. Pues vamos a ver ahora cómo se encuentra, cuáles son los ánimos de cara a las movilizaciones del próximo domingo convocadas por el Partido Popular. Vamos a ver precisamente pues qué espera de esas movilizaciones el PP. Paloma Cervilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué espera el Partido Popular del domingo? Bueno, el Partido Popular espera una movilización histórica, ¿no? Histórica porque se va a producir a tan solo 3 días del acuerdo, ¿no?, entre el PSOE y Junts, un acuerdo que el Partido Popular cree que es una infamia para España, ¿no? Y que yo creo que con ese motivo piensa que el enfado de una parte de la sociedad española pues va a ser muy importante para que participen en estas concentraciones que se van a desarrollar en las 52 provincias españolas, cada una en una plaza céntrica de las ciudades, y se va a leer un manifiesto y entonces se espera que haya una movilización masiva de sus militantes, afiliados, simpatizantes y de la sociedad civil a la que se le ha invitado a estos actos. También, bueno, esa invitación o esa intención de Vox de también acudir conjuntamente es la hora de estar unidos, decían. Bueno, yo creo que es importante lo que va a pasar es el domingo, ¿no? Porque las bases del Partido Popular y de Vox sí que demandaban, ¿no?, una unión del Partido Popular y Vox. Hubo una primera unión en los gobiernos autonómicos, pero es verdad que es muy significativo, inédito, que Vox asista a las manifestaciones del PP. El PP ha invitado a todo el mundo y Vox voluntariamente ha dicho que asistirá a estas concentraciones. Esto indica que habrá pues mucha gente, porque Vox tiene una capacidad para movilizar a afiliados inmensa. Paloma, al margen de esas movilizaciones convocadas para el próximo domingo, la semana que viene, previsiblemente el día 16, se produzca finalmente esa investidura de Pedro Sánchez en primera votación. Para ese día, ¿se espera algo, prevé algo el Partido Popular, o para los días siguientes, prevé, como hablábamos antes de las movilizaciones y concentraciones en Ferraz que no tienen fecha, ¿no?, de final? No sé si al margen de la movilización, manifestación, concentración del domingo en todas las plazas de España, hay previsto seguir en la calle sin fecha aparente de fin. Bueno, el presidente del PP ha dicho que hay que tener una presencia activa en la calle. Una presencia activa en la calle significa que yo creo que se va a prolongar pues durante mucho tiempo, ¿no? Lo que puede suceder el día 16, bueno, el Partido Popular no ha convocado a nadie, evidentemente, pero a nadie se le escapa que muchos ciudadanos, por el enfado tremendo que tienen con este pacto de la infamia que dice el Partido
Partido Popular, indigno para España, pues posiblemente estén en las puertas del Congreso, ¿no? Yo me atrevo a aventurar que va a haber mucha gente en la puerta del Congreso cuando salga Pedro Sánchez investido presidente, sobre todo por el malestar en la sociedad española, porque yo creo que hay que tener en cuenta que, como dice el Partido Popular y Vox, ya no es una cosa de un partido, ¿no? Es una cosa de la sociedad española, de una parte, evidentemente, pero grande de la sociedad española que está en contra de estos pactos. Paloma, viendo los acuerdos que ha obtenido Pedro Sánchez, que le consolidan una mayoría bastante amplia, 179 escaños, y que además todos ellos abogan por la estabilidad, por una legislatura larga, por no solo la aprobación de la presidencia, sino por continuar colaborando con Sánchez durante todo este tiempo, los próximos 4 años. El Partido Popular, ante esto, ante la previsión de que aquí vaya a haber calma chicha en el lado de los apoyos de Sánchez, el PP no cambia de rumbo, ¿no? Es decir, el plan ahora mismo es que Alberto Núñez Feijóo siga al frente del partido e intentar esperar pues a dentro de 4 años, o si en algún momento se presenta la oportunidad de que hubiera unas nuevas elecciones, ¿no? La hoja de ruta no varía ante el cariz de estos acuerdos, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto al liderazgo de Feijóo no va a variar, salvo que el propio Feijóo, que sea una cuestión personal, él quiera dejar el barco. Pero yo creo que Feijóo ahora mismo tiene una convicción absoluta, un convencimiento, perdón, absoluto de que tiene que liderar pues una movilización, porque todos somos conscientes que el Partido Popular, los únicos instrumentos que tiene el Senado, las comunidades autónomas, es lo que tiene todas las instituciones, pero eso no va a nada práctico, no puede frenar nada. Yo ahora mismo hablaba con un dirigente del PP y me hablaba de Europa, de la justicia, de que, bueno, a ver si Europa, ¿no? Si Europa hace algo, pero realmente yo creo que ellos saben perfectamente que no pueden hacer nada. Y en cuanto a Feijóo, pues yo creo que Feijóo ahora mismo sí está convencido que tiene que liderar una batalla dura, una batalla larga, pero bueno, no sabemos cómo él emocionalmente o sentimentalmente puede afrontar un reto que es importante. Ayuso se habla mucho, ¿no? Todo el mundo habla que Ayuso puede dar el salto. Ayuso no dará nunca jamás el salto mientras Feijóo esté ahí. El día que Feijóo decida irse, pues a lo mejor sí que se lo planteará. Pero mucha gente, Paloma, se pregunta, llegados a este punto en el que estamos, ¿qué se puede hacer exactamente, aparte de protestar, para impedir que Sánchez lleve a término los acuerdos que está anunciando y que, lógicamente, si se los aprueban en el Congreso, pues van a salir adelante? Es decir, ¿qué tiene pensado hacer Feijóo de práctico para intentar impedir todo esto? Bueno, es que Álvaro, de práctico realmente es que no puede hacer absolutamente nada con un resultado positivo para sus intereses, porque el Congreso de los Diputados, tú le has dicho, tienen todos los votos, pues Pedro Sánchez y todos sus pactos, sus aliados y sus socios, con lo cual esa vía está absolutamente cerrada. La vía del Tribunal Constitucional, pues cerrada entre comillas. Todos sabemos que el presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido, una persona cercana al Partido Socialista. Los tribunales de justicia, bueno, pues a lo mejor el Tribunal Supremo puede hacer algo, el Consejo General, algún juez perdido puede hacer algo, pero la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, pues tampoco va a poder hacer nada. Vamos a hablar otra institución, el Senado, mayoría absoluta del PP, pues mucho ruido y poco efecto práctico. Frenar leyes, frenar proposiciones de ley, pero todos sabemos que todas esas leyes vuelven al Congreso y el Congreso, la mayoría de Pedro Sánchez y aliados. Las comunidades autónomas, bueno, puede hacer alguna reforma legislativa en alguna comunidad autónoma en tema fiscal, pero simplemente en el tramo autonómico que dependa de los gobiernos autonómicos. Europa, que puede ser otra de las vías que se han planteado. Europa no se mete en cuestiones políticas de los estados, no se mete en cuestiones políticas, lo único es en el tema judicial,
que, bueno, con la ley de amnistía choque contra los baremos de justicia de la Unión Europea, y lo único que puede hacer Europa es dejar de dar el dinero a España. No hay muchas más vías, Álvaro, no hay vías prácticas en el que el Partido Popular pueda frenar esto. Paloma Cervilla, muchísimas gracias. Te seguimos leyendo y estamos pendientes de pues, todo lo que nos cuentes de cara a esas movilizaciones del próximo domingo. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Y en medio de esta situación que les estamos contando, que saben ustedes que está ocurriendo en España, ha ocurrido algo pues inusual, no sé si inédito. Ahora nuestro experto en tribunales, Alberto Sierra, nos lo va a contar, y es que se ha puesto de acuerdo prácticamente todas las asociaciones, o casi todas, de jueces, fiscales, de progresistas, conservadores, en decir que el pacto firmado por Pedro Sánchez y Puigdemont pues bueno, atenta directamente contra la separación de poderes. Te presento ya Alberto Sierra. Alberto, muy buenas. Hola Rocío, hola Álvaro, un saludo a nuestros oyentes y espectadores. No, y yo diría que es histórico, Rocío, claro, es que... porque mira, es un sector, el sector judicial es muy suyo, y tradicionalmente, y además durante los últimos años nos hemos quejado mucho de cómo se ha ido politizando la justicia, de cómo los jueces se han ido posicionando en un lado o en otro, sobre todo los magistrados y tal, en función del partido. Es verdad que esto sucede mucho en órganos que no son poder judicial, como es el Constitucional y el CGPJ, pero ahora la respuesta ha sido espectacular, porque ante el desafío planteado por Pedro Sánchez ha habido una respuesta unánime de todos los sectores afectados por la justicia. Fiscales, jueces, abogados, letrados, en fin, no sé. Alberto, cuéntanos. Pues sí, evidentemente, como era previsible, ha habido reacciones. Lo que a lo mejor no esperábamos es esta catarata, este tsunami de manifestaciones públicas en contra de un posible atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Por qué? Por la inclusión en el pacto entre PSOE y Junts del término lawfare. ¿Qué significa? No lo sabemos todavía bien, porque queda que desarrollen y presenten, registren la ley de amnistía en el Congreso, pero se habla de unas comisiones parlamentarias que podrían decidir, analizar a qué casos se les podría aplicar este lawfare, que es nada más y nada menos que reconocer que en España se ha utilizado los tribunales para perseguir al independentismo con fines políticos, cuando se ha negado por parte del PSOE, por parte de todas las instituciones de este país durante varios años, que existieran presos políticos cuando estaban en la cárcel Oriol Junqueras y compañías. Ahora lo que vamos a reconocer, o lo que se está admitiendo con ese pacto, de ahí la indignación que hay en el sector judicial, es que en España hay gente a la que se le persigue mediante los tribunales por sus ideas políticas. Y no solo se va a hacer una investigación, sino que en el acuerdo con Junts se hace una mención específica a las responsabilidades, es decir, que no habría que descartar que al final tengamos que pagarle una indemnización, por ejemplo, a los que hayan estado en prisión, o incluso que se persiga y se castigue a los jueces involucrados en este tipo de sanciones o sentencias condenatorias. Por eso esto les desincentiva a hacer su trabajo de manera correcta. Y por supuesto es una intromisión intolerable, lo que yo decía al principio, en el Poder Judicial, que hay que recordar, aquí lo decía Alberto también, la democracia es la separación de poderes. Y lo que no puede ser es que los políticos en una comisión parlamentaria vayan a enmendarle la plana a los jueces por sus sentencias. Eso es intolerable, es la ruptura por completo del sistema democrático, y por eso precisamente ha salido todo en bloque y unánimemente el Poder Judicial a protestar, ¿no? Porque seguimos sin conocer los detalles, el alcance concreto que va a tener esa amnistía. Por eso ha suscitado una mayor preocupación el hecho de que se incluya el lawfare, porque no sabemos hasta dónde se va a poder aplicar eso. ¿Se va a aplicar a Laura Borràs, condenada por prevaricación, nada que ver con el proceso? ¿Se le va a aplicar al abogado de Puigdemont, que está procesado por un tema de narcotráfico vinculado a Sito Miñanco, que no tiene nada que ver con el proceso? ¿Hasta dónde va a llegar el término lawfare? No lo sabemos. Efectivamente, como tú dices, Álvaro, podría llegar a pasar incluso que se reproche a los jueces haber dictado ciertas sentencias contra ciertas personas desde el Poder Legislativo. Eso nos aleja de los estándares democráticos que exige la Unión Europea y que deberíamos exigirnos como ciudadanos y como demócratas. Claro, es que en el fondo ese es el problema, es que el comunicado, el acuerdo que han firmado,
ya parte de comprarle todo el argumentario al independentismo. Encima introduces este concepto completamente burdo, que es un concepto que en realidad aquí en España el que lo trajo fue Pablo Iglesias, y es que esto es asumir por parte de un gobierno la chatarra intelectual que nos trajo Pablo Iglesias de otros territorios menos democráticos que España. Y aparte, evidentemente, con una intención de llevar a término una ley de amnistía en la que van a meter a todos sus amigos, a todo el que quiera, a todo el que pueda, sin ningún tipo de discriminación ni de razón, siempre eso sí, que sean independentistas, ¿no? Yo creo que aquí, si eres independentista, vas a tener un trato privilegiado. Si cometes delito y no eres independentista, has tenido la desgracia de nacer en Murcia, evidentemente nadie te va a amnistiar, ni siquiera te van a indultar. Yo insisto en que estamos todavía en el terreno de las especulaciones por la falta de concreción, pero es que precisamente lo que está dando alas a este malestar, a esta indignación, tanto incluso de asociaciones progresistas como de conservadoras, es que lo poco que sabemos abre la puerta a un mar infinito de dimensiones desconocidas y de consecuencias que veremos en los próximos meses hasta dónde pueden llegar. También veremos, no sé si en los próximos días, el ataque probablemente desde, pues como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Tachando también incluso a las asociaciones de jueces o de abogados y de fiscales progresistas de ser también fachas con toga. Igual también llegamos a esa situación porque ya, claro, uno se espera cualquier cosa. Bueno, es que eso es lo grave, ¿no? O sea, por eso yo digo que de lejos es verdad que el acuerdo suscrito es poco concreto, pero da igual, porque el marco mental que se establece en ese documento es tan grave porque está asumiendo que la democracia española no existe. Es decir, la lectura de ese documento te lleva a pensar que los independentistas tienen razón y que en España no hay un Estado de Derecho, y por eso se requiere una amnistía que borre los delitos, se requiere una investigación del lawfare para poder perseguir y castigar a los jueces que se han sobrepasado. Y por eso también se introduce la figura de un mediador internacional, porque evidentemente no se fía el independentismo de las instituciones españolas y necesitan un observador internacional como si fuéramos Zimbabue. Necesitamos un tutor. Luego, en medio de esta situación, Alberto, sí, perdona. A mí hay una cosa que me gustaría comentar y que está pasando un poco desapercibida, pero que viene recogida tanto en el acuerdo entre PSOE y Esquerra como en el de PSOE y Junts. Y es que vienen a dar a entender que el conflicto político con Cataluña, que ya el PSOE admite en esos dos documentos, se vio exacerbado a raíz de la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional en la que se tumbaron ciertas disposiciones del Estatut. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque están señalando el origen del problema en el Tribunal Constitucional y quien va a tener que resolver finalmente esta situación va a ser precisamente el Tribunal Constitucional. Y eso es muy importante. Mira, me agradezco mucho que hayas puesto este tema encima de la mesa, porque es verdad que eso también es intolerable en una democracia. Ante una decisión del Tribunal Constitucional de un país, no cabe nada más. Es decir, eso ya sienta jurisprudencia. Es el tribunal que tenemos velando por nuestros derechos y libertades y porque se respete la Constitución. Y por tanto, si el Tribunal Constitucional ha decidido algo en el año 2010, lo mínimo que tienen que hacer nuestros políticos es respetarlo, no poner en un papel que la culpa de todo la tuvieron los del Constitucional en el año 2010. Oiga, pero ¿y ahora qué va a hacer usted? ¿Enmendarle la plana al Tribunal Constitucional? ¿A través de qué? ¿De otro Tribunal Constitucional que ya usted ya ha manejado, maniobrado y amasado convenientemente? Pues hombre, es que esto es tremendo. Y otro dato que se omite convenientemente en esos acuerdos entre el PSOE y los partidos independentistas es que ese Tribunal Constitucional en 2010, que estaba el gobierno de Zapatero, era de mayoría progresista. Claro, Bueno, si es que es el mundo al revés. Hay una cuestión también en esto de la amnistía que se está hablando mucho estos días sobre el tema de Puigdemont y la Audiencia Nacional, que decide imputar a Puigdemont dentro de la causa que investiga todo el tema de Tsunami Democratic, lo imputa en este caso por terrorismo, y se habla de si es posible que por esa imputación, pues bueno, caiga la amnistía y realmente, una vez que se apruebe esa amnistía, Puigdemont realmente no pueda pisar España. Aquí voy a hacer un pequeño matiz jurídico de los aburridos que tengo que hacer a veces,
Y puntualiza que es necesario. En sí, su sí. auto, el juez García Castellón dice que es necesario tomar declaración a Puigdemont por los hechos relatados por la Guardia Civil en un informe bastante extenso que ya contamos en nuestro periódico, y no cabría otra forma de tomarle declaración que no fuera como investigado. Pero ¿por qué lo pone así? Porque al ser eurodiputado y todavía no haberse resuelto el tema de su inmunidad, sería necesario pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poderle tomar declaración. Entonces, lo primero que hace el juez es decir, hay elementos suficientes para imputarle, lo primero que hago es invitarle a declarar voluntariamente. Y la Fiscalía ha hablado en este sentido diciendo que no había visos de que se le pudiese imputar por terrorismo. La Fiscalía el día 19 de julio de este año, 4 días antes de las elecciones del 23J, en un informe, que ya contamos aquí también en nuestro periódico, puso claramente que veía indicios acreditados de posibles delitos de terrorismo. Pero ha cambiado de opinión, es que es flexible la opinión de la Cambió de opinión el jefe del jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional 3 días después de las elecciones. Y en un informe dejó por escrito que lo que había dicho el fiscal encargado del caso sobre el terrorismo que no tenía validez, que se había excedido en su análisis y que lo había hecho de forma prematura. Lo que ocurre ahora, volvemos al día de hoy, es que después del auto del juez imputando a varias personas y diciendo que a Puigdemont también se le debería imputar, la Fiscalía lo que ha hecho ahora, 4 meses después de decir que veía delitos de terrorismo, es decir que no hay indicios de nada, que solo 2 de los 10 investigados podrían ser imputados por desórdenes públicos agravados, que es esta figura que nos metieron en el Código Penal cuando se eliminó la sedición, y que Puigdemont, Marta Rovira y demás no deberían ser ni imputados, y la causa ya no debe estar en la Audiencia Nacional, eso dice ahora la Fiscalía, sino que debe volver a Barcelona, a los juzgados de Barcelona, que es donde se inició. Madre mía, pone los pelos de punta solo escuchar todo esto, ¿no? Lo que era una posición contra Puigdemont el día 19 de julio se convirtió el día 26 de julio, 3 días después de las elecciones, en una posición a favor o favorable a los intereses de Puigdemont. Así funciona la Fiscalía. ¿Pero quién controla la Fiscalía? Eso dijo una vez Pedro Sánchez en una radio. Así que no hace falta responderlo. Era retórica y quedará siempre como una pregunta retórica de Pedro Sánchez que a ninguno se nos olvidará. Así estamos en España, Rocío. Y así vamos a poner punto y final. Por lo menos hoy en esta edición especial de Al Tanto vamos a poner punto y final a este Qué triste episodio. todo. Deberíamos acabar estos programas tan tristes con alguna canción o algo para animar el ánimo de los oyentes, porque si no, no sé cómo vamos a aguantar. Va a ser muy largo esto, La semana que viene Rocío. vamos a contar más cosas. La semana que viene tienes que traernos una canción, sí, de esperanza. Algo que nos eleve un poco el ánimo al final del programa, porque si no acabamos muy bajo, muy deprimidos todos. Me vais a hacer sentir culpable. No, si es que llevamos 1 hora así, Alberto. Aquí todos los que han pasado hoy nos han contado historias para no dormir. Hay que mantener la esperanza. Gracias, Álvaro. Gracias, Alberto. Y gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. La semana que viene les contaremos ya prácticamente al 100% la investidura de Pedro Sánchez. Y nada, pueden escucharnos, ya saben, en todas las aplicaciones, encontrarnos en nuestras redes sociales, en www.theobjective.com y en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estamos en todos los lados y también en YouTube. Gracias a todos.